Okay, hello everybody, being welcome. Thank you for coming and thank you for joining through your English class for today. Well, we have a beautiful afternoon and we are going to begin to take class reading the versicle for this week. Bueno, a partir de esta semana vamos a estar leyendo un pequeño versículo de la Biblia en inglés. El propósito es doble, ¿verdad? Que aprendamos algo de valores que se encuentran dentro de la Biblia, pero que también lo veamos aplicado al idioma inglés. Debemos tomar en cuenta que a nivel literario, The Bible, la Biblia, es hoy por hoy el libro que más se ha vendido en el mundo, es el libro del cual más se han sacado impresiones, es el libro, e incluso podríamos decir, el libro que hasta más copias se han quemado en el mundo, ¿verdad? Es decir, si viéramos los premios que la Biblia se sacara por récord Guinness, creo que podríamos encontrar mucho, ¿verdad? Pero no se nos olvide que aparte de ser traducida a muchos idiomas, dentro del inglés, por ejemplo, encontramos cuando menos unas 15 versiones o 15 traducciones diferentes de la Biblia. Igual en el español, ¿verdad? Encontraremos varias, lo cual resulta interesante ya que posiblemente las casas traductoras usen vocabulario diferente o palabras diferentes para expresar una misma idea. En el caso de esta semana, vamos a meditar al inicio de la clase en el libro de Salmos 75:5, que dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Eso es lo que dice en la versión en español. En inglés, ¿verdad? Nos dice Psalms 75:5. Psalms 75:5. Do not lift your horns against heaven. Do not speak so defiantly. Una vez más. Do not lift your horns against heaven. Do not speak so defiantly. Bueno, aquí tendríamos algo interesante y es que si comparamos la versión en español y la versión en inglés, vamos a hallar marcadas diferencias en términos del vocabulario. Por ejemplo, la versión en inglés dice, do not lift your horns against heaven. Es la primera parte de este pasaje y lo podríamos traducir como no levantes tus cuernos contra el cielo. Entonces, podría parecernos algo extraño, ¿verdad? Que hable de cuernos y alguien diría, pero si no tenemos cuernos, ¿por qué menciona aquí horns? ¿Por qué menciona los cuernos? Bueno, hay que contextualizarlo. En tiempos bíblicos, los cuernos eran sinónimos de poder, es decir, los animales o las bestias, digamos, del campo que tienen cuernos se consideran las más fuertes o las más poderosas. Entonces, ahí vendríamos viendo la relación, ¿verdad? Oh, ok, nos están explicando que levantar los cuernos es levantar nuestro poder contra el cielo. Algo así vendría siendo la idea, no hagáis alarde de vuestro poder, dice en español. La Biblia en inglés nos daría esa idea interpretando que es un cuerno, nos da la idea de que es alzarnos en nuestro poder. Y la segunda parte dice, do not speak so defiantly. Do not speak so defiantly. ¿Qué vendría siendo como no hables con desafío o no hables desafiando? O sea, no hables desafiando a los demás. Bueno, hay una frase, ¿verdad? Que vamos a compartir esta semana y la frase es don't brag. Don't brag. Ok, don't brag. Tell me, ¿quiénes quisieran practicar pronunciando la frase de esta semana que es don't brag? Somebody, ¿alguien quiera practicar English for today? Hey, Ileana, adelante. Primero Ileana y después Denise Michelle. Tom Proud. Don't brag. Good. Ok. No, es Daisy Michelle. Adelante, Daisy. Come on. Don't black. Right. Ok, good. Very nice. Bueno, y ahí está una palabra. Entonces, ¿qué significa brag? Es la question. ¿Cuál es the meaning in Spanish for brag? ¿Qué significa brag? Bueno, ahí tienen la respuesta, ¿verdad? ¿Qué significaría brag? A ver, tell me. No alardear. Correcto. Brag es alardear o presumir, ¿verdad? Podríamos traducirlo así. No alardees o no presumas. Good, very nice. Okay, that's all. Con eso terminamos con esta parte. Y ahora vamos a ir a lo que vamos a ver como la Introduction to the IPA.
Vamos a comenzar a estudiar, como decíamos la semana anterior, lo que es el alfabeto fonético internacional. International Phonetic Alphabet es el término. International Phonetic Alphabet. Cuando se nos dice que es un alfabeto, es obvio, utiliza símbolos. Vamos a ver los símbolos que ya conocemos de nuestro alfabeto en español, pero se van a agregar unos cuantos más. Quiero que de hoy en adelante nos familiaricemos con las letras de la I, la P y la A, pero en inglés esto suena con el nombre de IPA. De hecho, lo que están viendo aquí, esta es la transcripción fonética de las siglas IPA, o mejor dicho, IPA. Vamos a acostumbrarnos a decirle así. IPA, IPA. Ok, repeat with me. Traten de repetir conmigo los que puedan participar. IPA. IPA. Good, Michelle. IPA. Good, Stanley. Thank IPA, Very good. Thank you, Moisés. Somebody else, alguien más que quiera decir IPA. IPA, Thank you, Santiago. Good, Dawn. Okay, Eliana, thank you so much. Okay, nice, good. Thank you. IPA. Ok, miren el dato. El IPA fue creado por algo que se conoce como la Asociación Fonética Internacional. Phonetic Association es la asociación fonética. Y fíjense cuándo se fundó esta asociación. Fue en esta fecha. Vea, significa que tiene mucho tiempo de existencia. Si usted es la primera vez que escucha hablar del IPA, no me extraña. De ahí les digo, no me extraña porque es algo que quizás no se nos enseña mucho o quizás no se nos hace el suficiente énfasis. Pero para que esto venga de el 1888, significa que tiene mucho tiempo de existir. Y fue una unión, miren nada más entre quiénes, entre franceses y británicos. Ellos fueron los que crearon esta asociación y tenían un objetivo claro, y su objetivo era unir. Eran expertos en lingüista y querían unir, condensar los sonidos de todos los idiomas que existen en el mundo en un solo alfabeto. Y de hecho lo lograron, y lo lograron con muy buenos réditos al final. Bueno, aquí es donde tenemos que tener cuidado, y es que usa letras que ya conocemos del español, que ya conocemos del inglés, pero que quizás aquí van a tener un símbolo diferente o van a tener un sonido diferente. Entonces, debemos de prestarle atención a esos símbolos. Y siempre trato de explicar esto. Creo que en las películas hemos visto mucho tipo Indiana Jones, que van exploradores, ¿verdad? O películas como The Mummy, el de la momia, van, ¿verdad? Y llegan a esas tumbas antiguas y comienzan a ver símbolos que se llaman jeroglíficos. Entonces, ven esos jeroglíficos y alguien allí interpreta y dice qué significa o lo puede leer. Bueno, pues resulta ser, ¿verdad? Que los jeroglíficos van a hacer cosas parecidas en el IPA, porque de repente vamos a comenzar a ver algunas cosas que no son comunes para nosotros. Vea, como por ejemplo esta I con este símbolo que está aquí abajo, como esta media luna. O vamos a comenzar a ver estas H's así como en la parte superior, como en un superíndice. O vamos a ver algunos otros símbolos que nos van a parecer extraños al principio. Pero así como esa persona que aprendió a leer esos símbolos antiguos, nosotros vamos a aprender a leer el alfabeto fonético internacional. Entonces, para conocer el alfabeto fonético internacional es necesario ir a algo que se llaman The Table for IPA. Me imagino aquí hay muchos que estarán ya estudiando, si no, pues que van a entrar a estudiar. En química se utiliza la tabla periódica de los elementos. Pues en la tabla periódica de los elementos encontramos información, por ejemplo, de la letra que representa el elemento, el nombre del elemento, su peso atómico y otra información, ¿verdad? Eh, pues las tablas del IPA son parecidas a eso. Nos van a dar la información respecto de un sonido, las características que un sonido puede tener. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, las consonantes se pueden dividir en dos partes, consonantes pulmonares y consonantes no pulmonares. Eh,
quizás los términos sean nuevos para nosotros, pero poco a poco vamos a irlas entendiendo o vamos a ir sabiendo, ¿verdad? Sí, esta, quiero ver, Alex, así como está escrito ahí, ¿se lee? Sí, correcto. Esto sería la I, ¿verdad? Del inglés, I, es el sonido I. Luego la P se dice P, P. Y esto significa que no es solo la P, en español nosotros decimos P, así vea, pero en inglés se le tiene que sumar como una, eso se llama H aspirada. Entonces es P, P. Vea, es diferente a decir P a decir P, I, P. Y luego la última, la A, suena a ¿verdad? Que es el diptongo EI. Entonces, IPA, IPA. Good. Bien. Vamos a ver entonces qué más nos dice. Dentro de los sonidos vamos a encontrar vocales, ¿verdad? Que son las que ya conocemos y otros símbolos. Entonces, el día de hoy quiero explicar un poco de cómo funcionan, porque realmente las tablas del IPA son dos. Una tabla o un diagrama para las vowels, para las vocales, y una tabla o un diagrama para las para las consonantes. Eh, Voy a poner acá lo que es una página ahí en el manualito, en el libro que tienen, ¿verdad? Ahí está el link para accesar a esta página también, ¿verdad? Donde pueden ir a ver lo que vamos a mostrar ahorita. Ok, les pregunto, en el español, a ver, tell me, ¿cuántas vocales tenemos en el Spanish? 5. 5. Tell me, ¿cuál es la primera? A. Ok, good. Aquí está la A, miren, en este diagrama. Este diagrama es de vocales. Ya vamos a entender por qué qué significan esas posiciones, pero esa es la A. ¿Cuál es la segunda vocal del español? E. Good. Aquí está la E del español. Thank you. ¿Cuál es la third one? ¿Cuál es la tercera? I. Thank you. Good. Thank you, Liana. Es esta. Ok, luego, ¿cuál es la fourth? ¿Cuál es la cuarta? O. Ok, good. Aquí está la O. ¿Y la última? La U. Oh, la U. Good. Es esta. Entonces, esas que he marcado ahí en red color son las vowel for Spanish. Son las vocales del español. Son las que usted y yo ya conocemos. Entonces, esta página nosotros podemos ir escuchando los sonidos. Es interactiva. Podemos darle aquí y Ah, 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 esta, de hecho, vamos a ver que la característica, vamos a llamarle la A abierta. Es el nombre que recibe esta A del español, porque es A así. ah, Luego está la E del español. Esa se llama E cerrada. E. eh, eh, Está la I, que se le conoce como I cerrada. Se I, le puede decir I larga. Luego está la O, O, un sonido redondo, y la U. U, Okay, that's what you and me, we already know that. Eso ya lo sabemos. Pero aquí es donde se pone interesante el asunto. Ok, ahora, I'm gonna to use the blue color for this part. Voy a usar el color azul para explicar los sonidos que son del inglés. Ok, pay attention for it. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la palabra que vimos al principio en el versicle, ¿se recuerdan que decía don't brag, brag, brag? Esa es una vocal A que queda en medio de consonantes. Es como cuando decimos cat, cuando se dice gato. Vea, ese sonido que se hace en el inglés no es de una A como del español. Es perteneciente a el siguiente sonido que vamos a marcar y es este que está aquí. Y aquí es donde estos símbolos comienzan a ser nuevos quizás para la mayoría de nosotros. Este es un sonido especial. A, A, Es, digamos, de los que más se usan en el inglés para cuando la vocal A está en medio de consonant. Entonces es A, A, Mira, Miría, es como mezclar la A con la E. Más o menos esa es la idea. Es un sonido que en el mismo va parte de la A y va parte de la E. Es un sonido del inglés. Ok, let's go for something else. Vamos a otro más. Este de aquí, este le vamos a conocer como la E del inglés. O sea, esta es la E del español, pero esta es la E del inglés. Aparece, por ejemplo, en la palabra epsilon. Epsilon, de hecho, es el nombre de ese símbolo. Quiero adelantarme a algo, ¿verdad? Por los niveles en los que ustedes están. Mucho de lo que vamos a estar viendo, de los símbolos que van a estar viendo, son símbolos que vienen del alfabeto griego y del alfabeto de latín.
Entonces, en matemáticas, muchos de esos símbolos se ocupan para algo otras cosas. Vea, aquí, en fonología y fonética, los vamos a estar utilizando, pues, para representar sounds, para representar sonidos. Esta es E. E, E. E, Se le conoce como E medio abierta o E abierta, podríamos simplificar. Es diferente a decir E, que es la E cerrada, la nuestra, a decir E, donde la boca se abre más. Okay, let's go for something more. Vamos por uno más. In this case, we are going to talking about this one. This is the short I. Esta es la I corta del inglés. En el inglés se usa la I larga, es esta. I, Por ejemplo, cuando decimos sí, para ver, sí, ¿ok? O para el mar también se puede usar porque es un homónimo, sí, ¿ok? Pero esta es la I corta. E, Es como una mezcla entre la I y la E. Vea. ¿En dónde la han escuchado esto? Bueno, siempre que se dice inglés en inglés, por ejemplo, cuando decimos English, English, la E que lleva esa palabra y la I que lleva esa palabra, las dos suenan con este. E, I. No es I, es I, I. Es como un sonido como que se cae, ¿verdad? El sonido, no se sostiene. ¿Cómo? I, I, I. Es muy diferente a la I, esa es la I larga, esta es I, I, I. Entonces, por ejemplo, decimos English, English. No se dice English, vea, es English, English. Vamos a irlo viendo poco a poco este sonido, ¿verdad? Y vamos a entenderlo mejor. Ya llevamos llevamos 3. Let's go for one more. Vamos por uno más. Voy a ir ahora de este lado a este. Y les pregunto, vaya, si ustedes ven este simbolito que está acá, miren, este símbolo, I'm going to make a question for you. What it seems to be? ¿Qué parece este símbolo que está acá? Tell me, a ver, ¿a qué le ven parecido esto? 3 o 4 días A una A. Ok, Michelle nos dice que es como una A. Good, very good. Ok, parece una A. Yeah. Bueno, escuchémoslo. O, 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 Cuando lo escuchamos, este sonido lleva como una mezcla entre una A y una O. Es como decir uh. Es entre A y O. De hecho, el símbolo, para que lo pudiésemos entender mejor, si yo les hago algo como esto, miren, les voy a hacer una, es la O, y yo les digo, mire, si a la O venimos y le dibujamos una rayita aquí, al borde aquí, entonces cualquiera diría, ah, mire, parece ese símbolo o parece la A. Ojito con esto, vean que las tipografías son diferentes. La tipografía de este sonido es muy diferente la forma que tiene a la de este. Es para distinguir los sonidos. Por ejemplo, cuando nos referimos a, cuando decimos Dios en inglés, ustedes sabrán que se escribe así, pero no se pronuncia esto como una O del español, sino que ustedes escucharán que dicen God, God. Es precisamente el sonido que estamos hablando, el que se utiliza en esta palabra. Es este sonido, es una mezcla entre una A y una O. O, Decimos God, God. Ok, bien, one more, llevamos uno más. Let's go for something else. Vamos por otro más. Vamos a agregar ahora este que está acá. Este sonido es el sonido Es como una A y una U. Es como mezclar la A y la U. Uh, Este sonido aparece, por ejemplo, en la palabra up, cuando decimos arriba, en inglés, up, o cuando nos referimos a una copa o nos referimos a una taza, cap, o un cupcake, cap, ahí se usa este sonido. Suele aparecer en la vocal U del inglés, este sonido, pero no solo ahí, pero tenemos más o menos una idea. Ok, vamos a ver otro. Ese es un sonido que se conoce como un sonido corto de la O. Es algo como O, O. Nosotros hacemos O, pero este es O, como cortar. O, Por eso ven que parece una letra C, pero en realidad es como una O a la que se le rebana una parte. Vea, O, O, O. Entonces, ese es un sonido especial. O, El versículo que leí al principio, recuerdan la palabra de los cuernos. Ahí decía horn. Horns, que es para cuerno. Ahí se usa este sonido en esa palabra, por ejemplo. Horns, horn. Ok, good. Let's go for something more. Vamos ahora a este. Este que está ahí
parece como una herradura, ¿verdad? Si ustedes lo ven, tiene como esa forma de una herradura. Este se conoce como la short U o la U corta. uh, uh, Se usa en palabras como libro, como por ejemplo book, book. Ahí se utiliza. uh. Es un sonido corto para la U. Ok, y vamos a terminar con este sonido que está acá, que es el sonido schwa, que recordarán en la clase anterior explicábamos que se usa, por ejemplo, en family, de family, decíamos, ahí va una schwa en medio de eso. Uh, 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 uh. Ese es un sonido como solo pujar, ¿verdad? Sin mover la lengua. Uh, uh, uh. uh. Okay, good. Now, tell me this part. Bueno, vamos a ver y vamos a revisar ahora lo siguiente. Tell me, ¿cuántos sonidos ven allí marcados en ese blue color? ¿Cuántos sonidos hay marcados de color azul? Tell me, how many? 7. 7. 7. Okay, are you sure? ¿Están seguros? Aquí hay 1, 2, 3. Aquí hay 3. ¿Y de este lado? 4, 5, 6, Yo 7, 12 miro. 8. Okay, 8. Very nice. Son 8. Son 8. Okay. Como que 12, Miranda. Ok, son 8. Good, thank you. Nos vamos a regresar No había entendido. Yo conté todo. a que aprendan a contar con Abaco. Vea. Ok, well, son 8. Good, thank you. Ahora, súmenle a eso los sonidos que están del Ya Spanish. sabía. Pero ahora vamos a lo siguiente. Pay attention for it. Póngame atención con esto. Bye. Este sonido se usa en el inglés. La I larga se usa. También se usa la U larga, por ejemplo, cuando decimos you. También vamos a usar estas otras tres, pero estas se usan para diptongos. Quiero aclarar eso. O sea, las que he marcado ahorita, si decimos que habían 8 y he agregado lo que vendrían siendo dos sonidos más, llegaríamos a 10, llegamos a 10. Pero, ojito con lo siguiente, esas son vocales simples. Cuando decimos que algo es vocal simple, significa que estamos en presencia de un sonido, una única letra, pero luego vienen los sonidos compuestos. Los sonidos compuestos es cuando se forman diptongos. Entonces, por ejemplo, la E del español, se usa para formar diptongos. La A del español se usa también para formar diptongos y la O del español se usa para formar diptongos. Entonces, tendríamos 8 y le sumamos los 5 del Spanish, vamos a llegar solo en esto, ¿verdad? A decir, mire, para el inglés vamos a utilizar en total todos estos 13, estos 13 sonidos se usan en el inglés del alfabeto fonético internacional. Cada una de las reglas en donde los vamos a ir utilizando es lo que vamos a estudiar durante estos meses que se nos vienen, en donde se utilizan el sonido corto, el sonido largo para cada uno de las vocales. Ahora, maybe you got a question. Tal vez tienen una pregunta y es la siguiente y es válida. Ok, teacher, ¿y qué pasa con el resto, con los sonidos que usted no ha marcado? Pueden estar preguntando algunos y esos otros qué son. Ok, in this case, the answer is going to be this one. La respuesta sería la siguiente. El resto de sonidos son de otros idiomas. ¿Vea? Por eso es que se llama International Phonetic Alphabet. Significa que es un alfabeto fonético internacional. Sirve para estudiar todos los idiomas. ¿Vea? No exclusivamente el inglés, pero lo que nos va a interesar a nosotros son los que hemos marcado ahorita. Por Y ejemplo, ese de en medio de arriba es de otro idioma. Otro, esos no de sé acá. cómo dijo. Esto se usa en Ajá. portugués, esos dos, es la I Oh, portuguesa, ya. la U portuguesa, correcto. Por ejemplo, tenemos acá lo que sería este. Este sonido es del francés. Esta es la E redonda. Es cuando se hace la E, pero redondeando los labios. Es esta. Todos los que están a la derecha son vocales redondas. Se usan bastante en el idioma francés, por ejemplo. Pero hay otros símbolos por aquí que son de otros idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, esta se usa en el portugués y se usa también en el alemán.
Vea, por ejemplo, en el caso del alemán, ese se utiliza cuando las palabras terminan con la pronunciación de una ER. Vea, por ejemplo, Uber. Ustedes conocen la palabra Uber, vea, que por la aplicación. Esa palabra viene de origen alemán. Y en alemán se pronuncia U, que es esta, que es una I redonda. Es esta. La U se pronuncia así, es una U con diéresis y se pronuncia al final la ER con lo que es un sonido de A media centralizado. ah, Y se dice Uber, Uber. Y lo que nosotros nos han vendido como Uber, realmente eso viene del alemán, Uber, que significa lo superior o lo que está por encima de. Son sonidos, digamos, que poco a poco, si alguien se interesa en aprender otros idiomas, esta es una herramienta buenísima para ello, ¿verdad? Es una herramienta que sirve no solo para el English, sino que sirve para, si usted quiere aprender a hablar lengua portuguesa, también se puede. O si su interés es hablar idioma Deutsch, también se puede aprender a través del uso de eso. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar aquí en English, en los sonidos del inglés, ¿verdad? Ok, good. Let's go for something else. Vamos a ir a algo más. Eh, Vamos a ver ahora lo que sería la explicación. Pues ya vimos, esto es la tabla de lo que vendría siendo el alfabeto fonético. De ahí nos vamos a concentrar en estudiar lo que vendrían siendo todos los sonidos del idioma inglés. Los vamos a ir desarrollando poco a poco. Y la otra parte de la tabla son las consonantes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver esta parte, ahí la tienen en el material, ¿verdad? Pero también la pueden consultar acá en la website. Veo por ahí que Michelle les compartió el enlace, ¿verdad? Ahí pueden irlo a ver. Good. Ahora, viene la otra parte. La otra parte se refiere a las consonantes. Esta quizás sea la más un poquito más difícil de explicar o de comprender y por eso la vamos a ir viendo paralela cuando usemos los sonidos. Eh, las consonantes tienen tres características de acuerdo al alfabeto fonético internacional. La primera característica se conoce como la posición en la cual se articulan dentro de algo que se conoce como el aparato fonador. El aparato fonador está compuesto por diversas partes que están en nuestro, bueno, comienzan desde nuestros labios para adentro, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Entonces, hay sonidos que son bilabiales, significa que se hacen con los labios, labiodentales, que se hace el labio-diente, interdental o dental, que son estos. Estos son los sonidos de la TH del inglés. Vea, la TH del inglés, por ejemplo, en think, es este. thaw, a Es thaw, poner la lengua en medio de los dientes y decir, y el mismo sonido, pero con vibración de parte de las cuerdas vocales, es este, que es th, como por ejemplo cuando decimos there, tha, usa el. a tha, Entonces, en esa tabla encontramos tres cosas. Encontramos la posición en nuestra boca, en donde se articula un sonido. Esa es la región alveolar, la región posalveolar. De aquí me saltaría, porque en el inglés no se usan todas estas partes. De aquí me saltaría a la región velar, que sí se utiliza en el inglés, y la región glotal. ¿Vea? Entonces, hay unos sonidos ahí que no se utilizan que no son del inglés, por ejemplo. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que son del inglés. Eh, Luego encontramos la forma de articulación. Aquí aparecen términos como plosive, nasal, trill, tap or flap. Vamos a ir conociendo fricative, los approximant, todos esos poco a poco. Por mencionar uno nada más para que tengamos una idea. La R en el inglés estadounidense, la R, como por ejemplo cuando decimos racial, ese se llama R aproximante. El término lingüístico es un nombre que se compone de tres partes. Lo voy a mencionar, ¿ve? Si no se les queda, no se preocupen, porque lo importante no es aprenderse estos nombres, lo importante es aprenderse el sonido. Vea, pero a esa se le conoce como la consonante alveolar aproximante sonora. Ese es el nombre.
Entonces, claro, cuando escuchamos eso de consonante aproximante alveolar sonora, quizás nos sintamos perdidos, ¿vea? Más perdidos que Adán en el Día de las Madres, ¿vea? Pero es normal. Estamos apenas iniciando a estudiar esto, ¿vea? Pero es esta, miren. Ra, ara. En esta página, para escuchar las consonantes, le suelen agregar la vocal A antes y la vocal A después, para que sea más fácil entender el sonido del consonante. Aunque se puede hacer sola, porque podemos hacer solo Ra, eso, ara. ra. Esa es la R del inglés. Esto se usa mucho, mucho, mucho en el inglés americano. Se le conoce como, ¿Cómo se dice? se dice ¿Han visto cuando los perritos no gruñen? ¿Ves? Que comienzan a hacerle es el mismo sonido. Pero le Un hacen gruñido, digamos. como le hacen Sí, no le hacen Es Ajá, como un gruñido, digamos. similar, similar. Oh, ya. Es una R arrastrada. Para que me entiendan mejor, miren, aquí hay un montón de Rs. Por ejemplo, la R fuerte del español es esta. Ra, arra. Por ejemplo, cuando decimos carro, Ra, R fuerte. arra. Esta no existe en el inglés. En el inglés jamás, jamás vamos a escuchar una R fuerte. Y ese es el error que a veces cometemos al pronunciar palabras en inglés con R, que le metemos la Y R. esa R lleva una como O entre medio, ¿no? ¿O sí? No, es la que nos Oh, en carro. Vea, en la palabra oh, ya. es esa, es esa. Ra, arra. Está la R suave, es esta, miren. Quiero que noten que los símbolos son diferentes. El símbolo de esta tiene como ese palito arriba. Eso nos indica, esta es la R fuerte. Esta es como redondita. Esta es la R suave. Ra, ara. Ra, ra, como en caracol. Ra, ra. Esas son dos R's. Son las dos R's del español, miren. Eres fuerte y eres suave. La R suave sí se usa en algunas palabras del inglés. Hay palabras del inglés que llevan R suave. Ahora, le agregamos que esta es la R aproximante, que es una R propia del idioma inglés. Ra, ara. ¿Verdad? Pero si me siguen preguntando, les diría yo, miren, hay otras R's, pero son de otros idiomas. Por ejemplo, esta, miren, que parece una R mayúscula, pero que está como de cabeza. Esta es la R francesa o la R uvular. Ra, Se ara. usa en el francés, pero también se usa en el idioma Deutsch. Se usa en el alemán. Ra, Es, ara. se llama R uvular o R gutural porque es una R que no viene de acá, sino que viene desde atrás. Vean, viene desde la parte de la gútura. Entonces, ¿qué se hace importante? Se hace importante conocer nuestro aparato fonador. Es decir, antes de, por ejemplo, si alguien quiere aprender a tocar un instrumento, ¿verdad? Si usted quiere aprender a tocar una guitarra, tiene que conocer las partes de la guitarra. Quiere aprender a tocar un violín, un piano, lo que sea, whatever, tiene que conocer cuáles son las partes del instrumento, ¿vea? Para poder tocarlo. Entonces, nuestro aparato fonador debemos conocerlo. Les preguntaba, ¿conocemos el sistema digestivo? Posiblemente hemos escuchado del sistema digestivo y nos han hecho estudiarlo. Posiblemente hemos escuchado del aparato respiratorio, del sistema nervioso, del aparato circulatorio. Todos esos son partes en nuestro cuerpo que cumplen una función. Pues a esto hoy le vamos a agregar algo que se llama aparato fonador. Aparato fonador. Y quizás aquí van a decir ustedes, mire, y esta que no era clase de inglés, más parece clase de ciencias naturales. Bueno, es por lo que les acabo de decir. Para entender cómo funciona nuestro sistema de sonidos, cómo podemos hablar o cómo es que nosotros hablamos, debemos de entender cuáles son las partes que lo componen. Ve, entonces, entre las partes que lo componen están en primer lugar los pulmones. Sí, los pulmones le sirven a usted para respirar, pero también nos sirven para poder usar ese aire para hablar. Entonces, los pulmones son importantes porque los cargamos de aire y cuando emitimos sonidos, liberamos ese aire.
Hay sonidos, por ejemplo, que vamos a considerar que son sonidos silbantes, que es como soplar aire hacia afuera. Y hay sonidos que van a ser vibrantes, en donde más que soplar aire, vamos a hacer algo como que vibre nuestras cuerdas vocales, las vocal cords, las cuerdas vocales, pues su nombre nos indica, ahí se generan los sonidos de las vocales, por lo menos la vibración que debemos de hacer en las vocales. Pero las cuerdas vocales no sirven solo para las vocales, sirven también para las consonantes que se conocen como consonantes sonoras. Todas las consonantes vibrantes son sonoras. Por ejemplo, la P y la B se articulan en el mismo punto. La diferencia es lo que hacemos con nuestras cuerdas vocales. Por ejemplo, para la P solo soplamos y solo hacemos, pero para la B tenemos que hacer B, B. Esa fuerza viene de acá, viene de las cuerdas vocales. La lengua, los dientes, los labios, el palato o el paladar, la úvula, que es la llamada perita que está al fondo de nuestra boca, todos estos elementos intervienen para hablar. Entonces es importante que reconozcamos que our mouth, que nuestra boca, is not just for eating, is for speaking to. Nuestra boca no solo es para comer, sino que también es para hablar. Entonces es necesario conocer dónde están estos puntos, cuál es su función dentro del aparato fonador. Solo así vamos a entender mejor cómo hablar el inglés. Si usted me dice, mire, yo nunca estudié esto para el español o esto nunca me lo enseñaron para el español, pues por milagro y obra del Espíritu Santo aprendió entonces usted a hablar el español. Vea, hoy vamos a corregir eso y vamos a tratar de entender de dónde vienen los sonidos para aprender bien el inglés. It's the only way for making a good pronunciation in English. Okay, well, let's go. Time is over. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Y vamos a quedarnos hasta acá. Tomorrow we are going to continue studying more about IPA system. Nos vemos en la clase de mañana. Thank you for coming. Goodbye. Take care. Adiós. Adiós. Goodbye, teacher. Goodbye, profe. Adiós. Goodbye. Take care. Thank you so much. Bye. Goodbye. Thank you. Bye-bye. See ya. Good. Thank you.